En Líderes Hoy, la realidad nacional analizada bajo el ojo crítico de los personajes más destacados. Mario Blecher, economista. Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia. Federico Sturzenegger, diputado nacional por el PRO, y José Urtubey, vicepresidente de la UIA. Hablan desde sus diferentes perspectivas políticas del segundo semestre del año. Los holdouts, el cepo al dólar y la inflación. ¿Qué impacto tienen en nuestra economía? ¿Por qué la falta de previsibilidad y de respeto por los acuerdos internacionales son la principal causa de la falta de inversión? Una Argentina que necesita infraestructura e incentivo a las economías regionales para crecer. En Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Personal Empresas nos dio lo que necesitábamos. Soluciones flexibles que se adaptan a nuestro negocio y atención especializada. Personal. Cada empresa es un mundo. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Premium Assistance, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI. Mario Blecher, uno de los economistas más destacados de la Argentina y expresidente del Banco Central. Gracias por recibirnos. La inflación aparece en nuestro país como un flagelo recurrente. ¿De qué manera cree que podríamos superarlo? Bueno, la inflación tiene siempre raíces monetarias. Puede tener otros factores, puede ser causada por otros factores, pero normalmente la expansión monetaria acelerada es la que causa la inflación y hay que buscar las raíces, los motivos, las causas por las cuales la expansión monetaria se acelera. En general tiene causas fiscales, desequilibrio en el presupuesto, pero puede tener otras causas. ¿Cree que de alguna forma la política de no endeudamiento que tuvo el gobierno nacional pudo haber incidido en la inflación a partir de la emisión monetaria? No, yo no creo que esté conectado. Yo creo que la expansión monetaria se ha acelerado como consecuencia de los déficits fiscales. El tema del desendeudamiento pasa por otro lado, pasa por el problema de financiamiento, que tiene que ver en cierta forma con la expansión monetaria, pero en forma indirecta. ¿Qué importancia cree usted que tienen las economías regionales en el desarrollo de una nación? La nación está compuesta por distintas regiones. Yo creo que el problema no es un problema específico de economías regionales, sino un problema más bien de balance interno y de costos, ¿no? Yo creo que cuando se concentra mucho la capacidad productiva de la población en ciertas áreas, se tiende a dejar otras, a no desarrollarse al mismo nivel, y eso puede ser un lastre para el país y crear focos de pobreza, etcétera, y eso es peligroso, eso es indeseable. Entonces creo que hay que buscar un balance, ¿no?, entre el crecimiento regional y el crecimiento central. Ahora, ¿usted cree que si se establecieran políticas nacionales que las tuvieran en consideración, tendría un impacto directo en el desarrollo de la economía? Y depende cómo se diseñan esas cosas, ¿no? Si se diseñan el problema es un problema de que a veces se subsidian proyectos que no son viables para desarrollar una región. Si uno quiere desarrollar una región, que sea un subsidio a esa región, y luego el costo de ese subsidio crea inflación, crea problemas de balance en el avance de pago, problemas con la tasa de cambio, todo eso al final terminamos peor. ¿De qué manera cree usted que podrían desarrollarse o incentivarse políticas públicas que promuevan el desarrollo de infraestructura? La infraestructura la puede crear el gobierno a través de inversión pública y se puede también financiar la infraestructura a través de firmas privadas, o puede haber lo que se llama privado y público, la sociedad privada y pública. Hay muchos modelos, ¿no? El tema es que para financiar infraestructura, que es generalmente un bien público,
hay que hacer lugar en el presupuesto, entonces tiene que haber ahorros en otro lado, porque si no, de vuelta, terminamos con un desequilibrio en el fiscal que crea problemas más grandes que lo que va a resolver. Pero que hay un déficit infraestructural en la Argentina es cierto, y que solucionar ese déficit llevaría, por supuesto, a mejorar la competitividad del país. ¿Cómo cree que se ve a la Argentina desde el exterior? Bueno, no tiene un muy buen posicionamiento, evidentemente. Está fuera de los mercados de capital, está siendo todavía, en alguna forma u otra, acusada de violar reglas de convivencia financiera internacional por el default. Pero creo que ha habido una mejora, ¿no? En ese sentido. El acuerdo con Repsol y el Club de París son mejoras definitivas en esa situación. Si terminamos de completar la normalización de las relaciones internacionales, creo que bueno, la historia ya está. ¿De qué manera afecta a nuestra economía el cepo al dólar? El cepo, en cierta forma, está afectando la importación de productos que son por un lado de consumo y por otro lado que son bienes de capital o repuestos o partes. Si el tema de los bienes de consumo, bueno, crea algunas ineficiencias, pero no sería tan grave. Pero si los equipos de capital se deterioran, si la inversión, que es poca en Argentina, tampoco se puede, digamos, implementar, eso tiene un efecto productivo muy negativo, ¿no? ¿Cómo ve usted la importancia estratégica de la relación comercial con Brasil? No, estratégicamente la Argentina y Brasil podrían ser complementarios, pero hay muchos factores de competencia. Y ha habido medidas digamos, administrativas que han llevado a una situación de tensión y no de cooperación. Entonces, la realidad es que hay una rivalidad en este momento y siendo el mercado tan importante para la Argentina, siendo fundamental para la industria automotriz, lo que pasa en Brasil es muy importante, pero las relaciones no están pasando el mejor momento de la historia. Enero fue un arranque muy crítico del año a partir de la devaluación y de la crisis posterior que se generó. ¿Qué expectativas tiene del segundo semestre? Yo creo que el segundo semestre va a ser semejante al primero, o sea, en cierta forma. Probablemente haya una devaluación adicional del dólar para ganar nuevamente competitividad. Creo que el Banco Central ha venido tomando las medidas que tiene que tomar un Banco Central. Yo estoy muy de acuerdo con las medidas del banco y creo que va a ser algo parecido. Lo importante sería poder en este semestre también reducir los déficits fiscales y los desbalances o los desequilibrios en todos los aspectos, pero bueno, eso es algo que tiene un cariz político. Hay gente que predice, digamos, un aterrizaje forzoso, digamos, una crisis en la Argentina. Yo no creo que al contrario, en el segundo semestre va a haber el comienzo del ingreso de capitales que se adelanta un poco a la idea de que si hay un cambio de régimen, los capitales van a tener un mejor rendimiento en la Argentina. Y eso creo que se va a ir adelantando. José Urtubey, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Me parece que es un programa sumamente interesante y cómo desarrollar las temáticas, así que para mí es el gusto estar en tu programa. La agroindustria está muy presente en el noroeste argentino, al igual que un sector tan importante como el turismo. ¿Cuáles son esos principales sectores que hoy movilizan la economía? El tema hidrocarburífero es un tema sumamente dinámico, tiene un potencial más allá de la capacidad industrial instalada sobre el sector hidrocarburífero. Es un potencial muy grande el que tiene Salta, no solo en petróleo sino en gas. Y también la minería es un sector muy dinámico. Por ejemplo, yo me gustaría mencionar el capítulo de litio, el potencial que tiene Salta y Jujuy respecto al litio y a la industrialización sobre esta materia prima, que después se utiliza básicamente en lo que es baterías. Es sumamente enriquecedora para la provincia y es uno de los grandes potenciales. Parece que todavía seguimos debatiéndonos entre lo que es Buenos Aires frente al resto del país. ¿De qué manera se puede realmente federalizar las políticas nacionales y económicas y cuál sería el mayor valor agregado? El mayor aporte yo lo veo por el lado de que va a equilibrar socioeconómicamente el país. ¿Con esto qué significa?
un poco también te hacía mención, es decir, todos los anegamientos sociales y poblacionales que hoy existen en el conurbano bonaerense, con todas las cuestiones negativas que sabemos bien los argentinos que esto trae, inseguridad, insalubridad, cuestiones de desempleo. A la medida que nosotros imprimamos una característica federal en nuestra economía y podamos justamente afianzar el concepto de trabajo local, rural, como quieras llamarlo, pero a partir de ese entendimiento vamos a poder los argentinos empezar a disfrutar de una economía más equilibrada, de regiones más equilibradas, y justamente en el mediano y largo plazo vamos a poder capturar este potencial al cual hacíamos mención anteriormente. Con el crecimiento que han tenido los países asiáticos, concretamente India y China, ¿no existe una posibilidad más cercana de exportación a través de llegar al Pacífico en lugar de intentar llegar al Atlántico? Nosotros tenemos salida por Antofagasta, esto nos permite una salida directa al Pacífico. Venimos trabajando inclusive en conjunto con las autoridades de Chile para seguir fomentando inversiones que permitan mayor conectividad también con la salida al Pacífico, y esto por supuesto va a brindar y brinda muchísimas oportunidades a las economías regionales del norte. Claudio Marangoni, presidente del Banco Provincia, gracias por recibirnos. Gracias por la entrevista. Desde las políticas económicas a nivel nacional, ¿no se previó la importancia de ser confiable y creíble ante los dueños del capital? Obviamente a partir de lo que fue la crisis del 2001-2002 hubo que hacerle frente a una agenda muy exigente y también una negociación muy difícil. Recordemos que la Argentina encaró el default más grande de la historia. Entonces superar esa situación conllevó mucho tiempo, muchas negociaciones y también por momentos situaciones ríspidas o ásperas, porque cuando uno tiene que lograr una quita en su deuda es lógico que el acreedor no quiera hacer el descuento y que uno tampoco quiera comprometerse a pagar más allá de lo que puede hacer. Ahora creo que tener normalizado el 93% de la deuda en lo que refiere a bonistas y ahora el Club de París cerrado el tema de Repsol habla de una vocación de querer dejar las cuentas en orden de deudas que si bien fueron contraídas en otras administraciones son deudas de la República y el prestigio y el honor del país es uno solo. ¿Cómo cree que está impactando la inflación en el sistema financiero? Creo que obviamente la inflación siempre es un mal para los consumidores, para los bancos, para las empresas, para todos. Ahora, a partir de las acciones tomadas en los últimos días de enero, nos encontramos con que la inflación que tuvo un salto ese mes ha ido descendiendo todavía en niveles que oscilan alrededor del 2% y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que vaya convergiendo a niveles internacionales. Esto no se va a lograr en pocos meses, pero tiene que ser el objetivo de los próximos años porque tenemos que crecer con estabilidad. La estabilidad es el reaseguro de la distribución del ingreso y como se dice siempre, pero creo que es bueno reiterarlo, es la salvaguarda del el ingreso de los trabajadores que cobran a mes vencido. Entonces es importante que ellos no pierdan la carrera con la inflación, que lo que un dirigente gremial consigue para sus trabajadores en tanto asalariados no lo pierdan esto después como consumidores cuando van a hacer las compras. Usted tiene una relación muy cercana con el gobernador Scioli. ¿Cómo lo ve de cara a las elecciones presidenciales del 2015? Bueno, yo estoy convencido que va a ser el próximo presidente de la Argentina. Creo que es un hombre muy experimentado, que ha llevado adelante responsabilidades de diputado reelecto, secretario de Turismo y Deporte, vicepresidente de la República, gobernador del primer estado argentino y reelecto en esa misma responsabilidad con más votos que en su primera vez. Creo que es un modelo de perseverancia, de prudencia, de equilibrio, que son los valores que requiere, a mi criterio, la Argentina en los próximos años. Creo que Daniel plantea la continuidad con cambios, es decir, hay cosas que indudablemente hay que conservar, todo lo que refiere a, por ejemplo, a la recuperación de activos estratégicos, ya sea como yacimientos petrolíferos fiscales o los fondos que antes estaban en manos de las AFJP. Eso ha permitido políticas públicas virtuosas. Tengamos la convicción de que hay cuestiones que hay